Saludos, amantes del misterio. En esta serie especial de Susurros Nocturnos, exploraremos encuentros sobrenaturales que desafían toda explicación lógica. Desde sombras que caminan solas hasta voces que susurran desde el más allá, cada historia te hará cuestionar la realidad. No olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ninguna experiencia aterradora. Aquí les presentamos la primera historia. Encuentro inesperado en el cementerio. Era la primera vez que Marco iba al cementerio a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado de él, pero nunca antes los había acompañado. Pero, decidieron que Marco ya era mayor y podría unirse a la tradición familiar. El chico observaba con atención todo lo que había a su alrededor, grandes estatuas de piedra con forma de ángeles, cruces de todos tamaños y con todo tipo de garabatos, y por supuesto muchas tumbas. Sus familiares, que ya conocían bien el camino, se movían ágilmente entre las lápidas, y a él lo dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre dos tumbas pisando un soldado de madera. Ya que sus padres acostumbraban llevar juguetes a su hijo difunto en sus cumpleaños, probablemente mucha más gente lo hacía, así que lo recogió para ponerlo en su lugar. Miró la inscripción de las dos tumbas, y en ambas había enterrado un niño, lo cual le dificultaba un poco para devolver el juguete a su dueño. Así que lo dejó a la suerte, y lanzando una moneda, decidió dejarlo en la tumba a su izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su pie se atoró con algo, y mientras estaba agachado tratando de zafarlo, le tocaron el hombro derecho y una suave voz le susurró al oído: «Ese juguete era mío», aunque el chico volteó lo más rápido que pudo. Sus ojos solo percibieron una ligera forma traslúcida que se deslizaba debajo de la lápida a su derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y quería con todas sus fuerzas hacerlo, no tuvo más remedio que tomar el soldado y devolverlo a su dueño, para después de eso jamás volver a pisar un cementerio. La mujer de la noche, historia basada en hechos reales de la sierra peruana. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, Demetrio fue enviado a una apartada comunidad en lo alto de la sierra peruana. Estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar se encontró mayormente desconfianza. Lo veían tan joven, que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vio con buenos ojos, y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo. Así que lo acomodaron en una buena habitación en casa de uno de ellos y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara. Queriendo o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo, porque no tenían nadie más a quien recurrir, y se le veía ir y venir a pie a altas horas de la noche, para atender a algún enfermo en su propia casa. Había siempre alguien que lo acompañara, aunque el pueblo era pequeño, nadie quería que se perdiera. Una madrugada, escuchó el ladrar de los perros, y fue a ver de qué se trataba. Distinguió alejándose una figura femenina, y encontró en el suelo un rastro de sangre. Con ímpetu le rogaba que se detuviera, identificándose como médico y ofreciendo ayudarla. Sin embargo, la mujer parecía ida, solo caminaba hacia el frente con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba, hicieron pensar al joven que se encontraba muy mal herida, así que corrió para darle alcance. No fue tan fácil llegar hasta ella, realmente se movía más rápido de lo que parecía. Pero al estar cerca, sus ropas rasgadas y cabellera alborotada, pusieron más nervioso al chico pensando que algo muy malo le había pasado. Tocó su espalda, en ese momento ella se dio vuelta, mostrando su cuerpo cadavérico, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven que lo obligó a salir corriendo. Así el pueblo perdía a otro de sus doctores, todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer de la noche a la que ellos están muy acostumbrados, pero no así los citadinos, que hace mucho olvidaron que cosas como estas existen. Para siempre, mi amor. A 2 días de la muerte de Olga, Eduardo apenas había tomado el valor para leer su carta. Era algo extraño que ella la hubiese escrito, tal y como si presintiera que la muerte estaba cerca. Probablemente eso aterraba un poco al muchacho. Temía lo que aquellas palabras le revelaran, pero, aún así, por fin pudo abrirla para leerla. Las primeras líneas le devolvieron la tranquilidad, ella solo evidenciaba el gran amor que le tenía. Trataba de recordarla el día que se conocieron,
todo lo que hicieron juntos, incluso las peleas. Mencionaba lo mucho que le gustaba observarlo mientras dormía, abrazarlo cuando tenía pesadillas, despertar a su lado las mañanas después de acurrucarse en él toda la noche. Un par de lágrimas rodaron por la mejilla de Eduardo, sin duda extrañaría su cercanía, le sería muy difícil sobreponerse a su ausencia, pero nuevamente le tranquilizó leer el último párrafo, en el cual se lanzaba una promesa. Ella juraba que no lo abandonaría jamás, que no le permitiría sentirse solo, que seguiría abrazándolo a pesar de todo. Después de eso solo venía una amorosa firma, pero Eduardo ya no podía ni siquiera sujetar la hoja entre sus manos, lo único que quería era tirarse en su cama y dormir hasta que el dolor pasara. Sin embargo, no podía conciliar el sueño, daba vueltas y vueltas, y aunque sus ojos se cerraban, su mente no se apaga, pensaba en ella, la extrañaba, en cierto momento alcanzó a percibir su perfume, mezclado con el olor a podredumbre. Callando su llanto escuchó en la habitación una tenue respiración, y allá en el rincón más oscuro, algo se movía, apuntó la lámpara hacia el rincón, y ahí estaba Olga. Se había escapado de su tumba y las garras de la muerte, solo con la intención de cumplir la promesa a su amado y estar con él eternamente. La Casa de los Espejos. Esta historia de terror se remonta siglos atrás, en un pequeño pero hermoso pueblo, donde vive una familia acaudalada, el padre, la madre y su hermosa hija. Esta chica era tan hermosa que era la envidia de todo el pueblo, todos la querían, aunque los niños la odiaban. Ella tenía una debilidad, los espejos. Le encantaba verse y peinarse en ellos. Era tanta la obsesión de esta chica con ellos que su padre cada vez que regresaba de viaje, le traía uno diferente, logrando así llenar su propia habitación con ellos. Pero no eran una familia feliz. La madre odiaba a su hija porque obtenía mucha más atención por parte del padre, y se sentía demasiado celosa, a tal punto que un día la madre le colocó veneno en la cena, y mientras la chica comía, ella entretuvo a su esposo en el cuarto de arriba. Cuando regresaron a la cocina, la joven ya estaba muerta. Su padre se sumergió mucho en la tristeza, estaba destrozado. Tanto así que todos los días se la pasaba en el cuarto de su hija llorando y consolando su pena. Hasta que un día vio una luz especial en uno de los espejos. Se acercó y vio a su hija reflejada en él. Ella le mostró a través de este cómo su madre la había matado. El padre, enfurecido, pide el arresto de su esposa. Nunca paró de visitar día tras día el cuarto de su hija para ver su fantasma reflejado en los espejos de la habitación. La lechuza. Historia escrita por Bernardo Torres. En los pueblos de la sierra peruana se cuenta de la existencia de brujas y brujos que se transforman en animales como en lechuzas y otros en carneros, para extraer el alma pura de los niños. En la leyendas es el pájaro malo, los habitantes de las charcas dicen que esta ave anuncia la muerte de cualquier individuo o niños, cantando sobre el techo de la casa del que va a morir. Tiene aspecto horrible, rara vez es visto por la población y vive en el campo escondida entre las hojas de los árboles. Esta historia le sucedió a mi madre, cerca de los años 1986, cuando apenas tenía 3 años y algunos meses de edad. Y mi hermana menor, recién había nacido. Era una noche fría y oscura, cerca de las 8, mi madre se encontraba en la puerta de la casa conversando con una comadre. Cuando de pronto, observan un pájaro negro que se posó en los cables de la luz de la casa. Mi madre le comenta a su comadre, que mire ese pájaro tan extraño a esas horas de la noche. De pronto dice que hizo una brisa muy fuerte que le erizó la piel, y al fondo de la casa se oyó el llanto de un bebé. Mi hermana y yo estábamos en la habitación durmiendo. Mi madre salió corriendo, y dice que al llegar a la habitación, en la puerta del cuarto, mi hermana estaba envuelta en mantas, pero ella la había dejado en su cuna. Mi mamá la revisó, y no tenía ni un golpe, ningún rasguño. Cuenta que la bruja no se llevó a mi hermana, porque lloró. Mi madre nunca pudo borrar lo ocurrido de su mente, y desde ese entonces, hasta la actualidad. Mi hermana siempre siente arañazos en el techo, como si la bruja aún estuviera buscándola. El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y,
como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó de tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez, desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento, era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron gritando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un titular, aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Si te gustó, házmelo saber para continuar narrándote más historias de misterio y de terror. Para esto dale un me gustó y toca la campanita y suscríbete en nuestro canal.